Hola, bienvenidos a TMT Podcast. TMT Podcast. Mi nombre es Santiago Sea y soy el coordinador de ECO. Y en este capítulo vamos a hablar de cómo orar. Qué bueno que entraste. Tal vez te has preguntado el cómo orar. Tal vez has escuchado en el colegio, en la universidad, la palabra rezar. Y dices, ay, no, es que los cristianos no rezamos, porque eso es repetir de repetir. Pero entonces, si eso es rezar, ¿qué es orar? Y esa misma pregunta la tenían los discípulos en el Sermón del Monte. En Mateo 6, del 9 al 13, nos habla un modelo de oración que es muy conocido por todos, que es el Padre Nuestro. Pero entonces ustedes dirán, uy, ¿cómo así? Eso no es de repetir, de repetir. Hoy vamos a aprender cómo con el Padre Nuestro podemos encontrar un modelo para nuestra oración. Entonces empezamos. Padre nuestro que estás en los cielos, debemos recordar que eres nuestro Padre. Ese Padre que está en ese versículo significa Abba o papito. Eso significa que es alguien cercano. Y por eso es que dice Padre nuestro, porque nos podemos acercar a Él humildemente, como lo dice en Hebreos 4:15. Pero también dice que estás en los cielos. Eso quiere decir que es alguien que tiene totalmente nuestro respeto. Ese que estás en los cielos le atribuye a Dios toda gloria, toda santidad, para que nosotros podamos acercarnos a Él como se debe hacer. Y a lo largo de este podcast te voy a dar unos tips para que puedas implementar a tu oración. En este primer punto te queremos dar el tip de empieza a saludar a tu papá, pero en una postura con respeto. ¿Listo? Entonces vamos con el siguiente. Santificado sea tu nombre. A lo largo de la Biblia encontramos que el nombre es algo muy importante. Incluso en Génesis 1:1 se dice, en el principio Dios creó. Antes de decir que Dios creó cualquier cosa, Dios se presenta. En el principio Dios. Ese es el nombre. Y aquí les comento, en estos días, un man que le decimos el traca. ¿Por qué? Porque es muy mala paga. Me llegó y me dijo, ay, necesito plata prestada. Créame que yo en ese momento sentí toda la desconfianza del mundo por lo que ya habían dicho de él. Es lo mismo con Dios. Si nosotros tenemos una oración en la cual no exaltamos el nombre de Dios, va a ser una oración que estamos desmeritando todo su poder y toda su gloria. Estamos haciendo una oración en la cual no le estamos dando honor a su nombre. Y por eso aquí el tip es honrarlo en palabras por lo que Él es. Por ejemplo, Señor, eres soberano, eres el Dios que me creó. Tu fidelidad ha sido grande conmigo porque eres misericordioso. Y otro tip, cuídate de profanar el nombre de Dios, porque nosotros somos los portadores aquí en la tierra del nombre de Dios. Y muchas veces estamos siendo en nuestras universidades, en nuestros colegios, mal testimonio del nombre de Dios. Siguiente, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ese reino significa es que en este momento Dios está con sus ángeles ejerciendo todo poder, toda orden, pero muchas veces aquí en la tierra no se cumple así. Nos llevamos por nuestro propio parecer o no queremos cumplir lo que en realidad Él quiere para nosotros. Y es por eso que en Romanos 8:28 nos ayuda a entender de cómo todas las cosas que hoy nos ocurren obran para ese bien de nosotros, que Dios ya incluso ha predestinado desde hace mucho tiempo esas cosas y ese plan para que nosotros podamos entender hoy. Entonces, aquí Jesús lo que nos está invitando es que podamos agradecer con un corazón, de que podamos entender de que toda su obra es para nuestro bien. Así que cada cosa que hoy podamos vivir, sea buena o sea mala, debemos agradecerlo, porque al fin y al cabo, a pesar de no entenderlo hoy, lo vamos a entender algún día, porque el Señor siempre planeó todo en nuestra vida. Y por eso aquí te queremos dar el tip de empieza a agradecer por todo lo que ha sucedido en el día, por las cosas buenas, pero también por las cosas que al fin y al cabo no te parecieron tan buenas. Todo es la voluntad de Dios, como por ejemplo, Dios, gracias porque pude llegar con bien a mi casa, gracias porque tengo salud, gracias porque a pesar de que la niña que me gustaba me rechazó, yo sé que tus planes para mí son más grandes que cualquier cosa. Y así con cualquier cosa que pase hoy en tu vida. Muchas veces nosotros nos enojamos porque queremos que todo
rondee alrededor de nosotros, pero al fin y al cabo nos quitamos en nuestra mente de que Dios tiene ya todo controlado para nuestro bien. Bueno, siguiente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Normalmente este paso, la gente dice, uy, no, es que esos cristianos solo piden y piden. Y en realidad, literalmente tenemos que pedir y pedir. Y no es casualidad que este paso esté en estos momentos acá. ¿Por qué? Porque necesitamos entender todo lo anterior para poder saber pedir bien. Necesitas saber que tienes un Dios poderoso, de que tienes un Dios creador, de que no hay nada imposible para Dios y que ese Dios te va a llevar por donde su voluntad te guíe para poder pedir. Y así nosotros vamos a poder pedir bien, como lo dice Santiago 4, que literalmente dice, pidan, pero pidan bien, ¿cierto? Entonces aquí el tip que te podemos dar es, ora pidiendo desde lo más grande que necesites hasta lo más pequeño. Eso te va a ayudar a crecer en fe y agradecimiento. Por ejemplo, Señor, ayúdame a pasar este examen. Yo me esforcé. Ayúdame a recordar todo lo que estudié. Literalmente a Dios le importa cada una de tus peticiones, pero debes hacerla según su voluntad. Y para saber qué quiere Dios o cuál es su voluntad, lo puedes encontrar en tu Biblia o acercándote a algún líder de grupo pequeño o a tu coordinador. Siguiente. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una historia en la Biblia que habla acerca de un siervo con un rey y habla que el rey le prestaba una parte al siervo y el siervo no se la devuelve, pero el rey perdona al siervo. Luego, ese siervo le presta a otro siervo y al otro siervo no pagarle, él se enoja y bueno, hace de todo. Y esto es lo que nos quiere decir aquí Jesús. Ninguna deuda que alguien tenga sobre mí va a ser más grande que la ofensa que yo cometo cada día hacia Dios. Y es por eso que yo me tengo que acercar en humildad, sabiendo que Él es mi Padre, pero de que yo pueda tener un corazón arrepentido y no solamente con remordimiento de lo que hice hoy. Por ejemplo, cuando nosotros decimos mentiras o hacemos trampa en un examen. Cuando tú sabes esa ofensa que le cometiste a Dios, tu percepción acerca del pecado de otra persona va a cambiar totalmente. Y tú vas a decir, uy, no, pues al fin y al cabo, lo que me hizo Julanito, yo tarde que temprano lo voy a hacer. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos más, humildad para poder acercarnos a Dios. Y el tip, recuerda hasta el más mínimo detalle, por más grande o por más pequeño que sea. Ejemplo, Dios, perdóname porque hoy le dije mentiras a mi mamá. Me acerco ante ti, confía en que me puedes perdonar y ayúdame a cambiar cada día. Y por último, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra original acá para tentación es perasmos. ¿Qué significa perasmos? Significa tentación o una prueba para probar la calidad de algo. En este contexto que nos está hablando aquí el pasaje, nos está hablando acerca de una prueba así como fue la de Pedro. Muchas veces esas pruebas que nos pasan en nuestras vidas es para probar nuestra fe y muchas veces no las pasamos y muchas veces desilusionamos el nombre de Dios. Pero Dios, que es fiel y justo, promete que si nosotros nos acercamos en humildad hacia Él, Él nos va a perdonar. Entonces, nosotros debemos de orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros y que cuando llegue esa prueba podamos entender que solamente dependemos de Él y que por nuestra propia capacidad no vamos a llegar a ningún lado. También Dios nos ha dado unas armas para sobrepasar la tentación. No podemos hacer caso omiso de ellas y debemos entender de que si Dios hoy nos dio ese regalo, nosotros debemos usarlo. Podemos decirle que no a la tentación, pero tranquilo, si caes en la tentación, puedes volver hacia Dios con un arrepentimiento genuino y decirlo. El tip aquí es, pídele a Dios para que en el momento que llegue la tentación del enemigo puedas pasarla. Pero si caes, acércate en arrepentimiento hacia Dios, Él te va a perdonar. Y para recopilar todo, tengo una oración ejemplo, que si estás llevando las notas o algo así, puede ser que tu oración quede algo así. Haciendo este tipo de oraciones te vas a ayudar en el día a día a mejorar tu oración y tu relación con Cristo. La oración de ejemplo dice, Padre, gracias por ser mi papi, gracias porque eres bueno,
y soberano. Tu nombre es exaltado. Eres Elohim, que creaste todo lo que hoy vemos y lo sostienes con tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy pude ver tu voluntad. Gracias porque pude pasar ese examen que me tenía tan angustiado. Gracias porque a pesar de que hoy no pude jugar fútbol porque estaba lloviendo, tal vez era porque tú me estabas cuidando de alguna lesión. Te pido por la salud de mi mamá que está enferma y que mañana le van a hacer una operación. Sé que tienes el poder para sanar. Me someto a tu voluntad porque siempre tienes predestinado lo mejor para mí. Te pido que me des tranquilidad por estas circunstancias. Igualmente te pido para que me pueda ir bien en mi partido de fútbol el sábado. Perdóname, Padre, porque hoy no di un buen ejemplo en mi colegio y dije malas palabras. También perdóname porque estuve pasteleando en el examen de matemáticas de hoy. Ayúdame a esforzarme a estudiar. Gracias por perdonarme. Ayúdame que para el examen de mañana de sociales yo no haga trampa. Dame fuerzas para estudiar hoy y poder pasar sin hacer trampa. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda que esto es solamente un modelo y lo que más le importa a Dios es un corazón dispuesto. Eso es lo que más importa. No importa qué palabras utilices, si súper teológicas o no, es un corazón que quiera agradarlo a Él. Y por eso te invitamos a que sigas conectado con estos podcasts para que puedas seguir aprendiendo acerca de todos estos temas que nos han dado nuestros compañeros y puedas estar conectado con tu crecimiento. TNT Podcast.